¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Grabamos este contenido porque tuvimos un asunto familiar que atender y precisamente para no dejar de estar con ustedes y agradecerles siempre su lealtad, su confianza, pues aquí andamos platicándoles. Oigan, pues a ver, hay varios temitas que me gustaría platicar con ustedes esta mañana y que me parece que como siempre todo va junto con concatenado, ajá, dirían por ahí, ¿no? Junto con pegado, diría mi madre. Por un lado, Alejandro Moreno, pues ya le prohibieron decirle narcopartido a Morena. Ya como tal, la Comisión de Quejas y Resoluciones del INE le dijo, oiga, usted no puede estar expresándose de esa forma, sobre todo porque pues no tiene pruebas al respecto, ¿no? Y porque pues tiene que borrar todas estas declaraciones, todos estos pronunciamientos de sus redes sociales. Por supuesto, los priistas, ya se imaginará, han salido a decir que están siendo perseguidos, censurados, que Morena es una dictadura que está detrás de ellos, que no los dejan insultar a gusto, que no los dejan mentir a gusto y que por lo tanto les tienen miedo, les tienen temor porque el PRI está en su mejor momento, porque el PRI está creciendo de manera denodada en todos los sentidos. Bueno, eso por un lado. Por el otro, el sobrino de Ricardo Salinas Pliego. Fíjese, ayer tuvimos una muy buena entrevista con Epigmenio Ibarra, está en nuestro canal de análisis, y con Gabriel Sosa Plata, que está en nuestro canal de entrevistas. De verdad, échese las dos, se las recomiendo muchísimo porque ambos exploran de manera muy asertiva desde mi punto de vista lo que son estas leyes o estas reglamentaciones en torno a la figura de la Defensoría de Audiencias porque incluso Gabriel Sosa Plata, que es un experto en la materia, que tiene años dedicándose a eso, que ha sido defensor de las audiencias, dice: Jesús, la verdad es que están muy light. O sea, en realidad están demasiado suaves las acciones que está poniendo el gobierno. Por supuesto que si tú como medio no quieres acatar una resolución en donde perdiste y no supiste demostrar que estás mintiendo, pues por supuesto que tiene que haber una sanción. ¿Y quién va a poner la sanción? Pues tiene que ser el Estado. O sea, basta de satanizar y pensar que el Estado no tiene por qué meterse en nada en el aspecto privado. No, 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 el Estado tiene que regular el aspecto privado. Así de sencillo. Ajá. Porque si no, los privados hacen lo que han hecho durante todos estos años en este país y en otros, que es robarse literalmente, ajá, robarse todo lo que es nuestro. O explotar todo lo que es nuestro. Le platicaba ayer por la noche que Héctor Aguilar Camín sacó una columna en donde decía, ¿no? Que Milton Friedman había demostrado que solamente con el capitalismo se había podido alcanzar el desarrollo. Y en lo personal vuelvo a lo que le decía el otro día. Esa es una falacia, es decir, esa es un pedacito de verdad y lo coloco en mis intereses. Porque el comunismo jamás fue una realidad en el mundo, jamás. E incluso el sistema definido como comunismo, que estaba en Corea del Norte, Nicaragua, China, Unión Soviética, Cuba, por decirle algunos, Vietnam, tiene diferencias entre estos. No es lo mismo el comunismo de China con Mao que lo que fue China después de Mao. No es lo mismo ni siquiera la China de Mao que la URSS en esa época. No es lo mismo la Cuba de Fidel que la Nicaragua de Ortega. No es la misma la Vietnam después de la guerra que Vietnam después comparada con Corea del Norte. Es decir, los sistemas que ahí se aplicaron fueron distintos, pero aún así el 70 u 80% del mundo, ajá, ha sido gobernado por el capitalismo en los últimos 70 años en términos generales. Así de claro. Porque incluso hoy por hoy China no puede llamarse un gobierno socialista ni un gobierno comunista, ni siquiera la Unión Soviética. Ajá. Por más aspectos soberanistas y nacionalistas que tengan en su haber, son países que se han ajustado y han participado activamente en el libre comercio y han adoptado aspectos capitalistas. Entonces, la realidad es que el capitalismo ha sido el que ha gobernado este planeta. Y lo que no dice Aguilar Camín y no dice Milton Friedman, muy tramposos, es que el neoliberalismo es lo que se critica del capitalismo. O sea, no se critica el capitalismo per se, se critica el capitalismo gore, se critica el capitalismo neoliberal, ese que acabó con el estado de bienestar que había creado otra época del capitalismo para beneficio del empresario. Eso es lo que se critica y se cuestiona, y lo que Aguilar Camín quiere que regrese. Uh-huh. Entonces, esas son las cosas que se miente, ajá, porque se plantea una información
sin entender, sin aclarar que es tu opinión o tu interpretación de lo que Milton Friedman dijo y de por qué tú tienes una tendencia, ajá, y argumentas con base en eso. No mientes, no lo presentas como una verdad, de hecho. Es como Sergio Sarmiento, que esta Sabina Berman ha estado haciendo un ejercicio en X muy interesante, en donde está presentando casos, ¿no?, de las televisoras, de las empresas de radiocomunicación, cuando han mentido descaradamente. Desde Televisa Leaks, desde las acusaciones de TV Azteca, en fin. Y en una de ellas Sergio Sarmiento hace referencia a la ocasión en que el presidente López Obrador pues dijo que no viera ni a Sarmiento ni no me acuerdo a quién más porque era como tener una enfermedad en la cabeza, algo por el estilo. Y Sarmiento dijo, mintió. Ahí dices, a ver, pues por eso TV Azteca tiene tanto miedo de que haya un defensor de audiencias y que la gente se queja, el defensor de audiencia le digo, y estás mintiendo porque o se hacen o son, ¿no? Es obvio que el presidente no estaba mintiendo, estaba jugando, no jugando, era sarcasmo. El sarcasmo no es mentira, el sarcasmo es una interpretación, ajá, de un tema. Entonces, es absurdo y es ilógico que Sarmiento, que es un hombre culto, venga a decir eso. Ahí te das cuenta cómo el problema está en que no quieren dejar de mentir, en que no quieren dejar de manejar las cosas como siempre ha sido, porque así les ha favorecido toda su vida. Y esto lo decía bien Epigmenio Ibarra. No, lo que les interesa es eso, lo que les interesa es seguir alterando la realidad con base a sus propias realidades, con sus propios intereses. Que nadie los frene, en pocas palabras, porque tienen el poder económico para propagar una mentira y que ésta se crea por la mayoría de la población. Y eso es lo que no quieren, que les afecte su estrategia. Y eso va a la par con lo que le decía Alejandro Moreno. O sea, Alejandro Moreno, al recibir esta sanción del INE, por más que se quiera tirar al suelo y decir que está siendo censurado, la realidad que lo que le duele al PRI es que les quita su estrategia mediática que medianamente les había dado resultado en ciertos sectores radicalizados de este país. Es lo mismo del otro lado. Una defensoría de audiencias que checara que no estuvieras mintiendo, que no estuvieras llevando a cabo cierto tipo de acciones, te obligaría a cambiar tu estrategia de mentiras y te evidenciaría que no tienes ni siquiera el personal adecuado en cuestión de ideología o análisis o profundidad para poder llevar a cabo acciones mucho más sustentadas en materia política. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo, o mediática, porque lo que tú estás haciendo es vender que hoy todo está muy mal y que antes todo estaba muy bien. Pero nunca no cotejas con datos, no cotejas con realidades, no cotejas con discusiones. Así de sencillo. Eso es lo que les da de verdad mucho temor. Y por ejemplo, tú escuchas al sobrino de Salinas Pliego, Guillermo se llama el joven, salir a hablar, ¿no?, de que el gobierno hizo malo a los empresarios. No, los empresarios hicieron malos por sí solos. Y aquí no hablamos de personas, aquí hablamos simplemente de entes, de personajes que aprovecharon un sistema para hincharse los bolsillos de dinero, ajá, a costa de todos nosotros. Eso, perdón, eso te hace una mala persona. ¿Por qué? Porque estás atentando contra otro más con tal de ganar tú. Porque estás explotando a alguien con salarios miserables, precarizando sus derechos laborales, para tu beneficio. ¿Eso no eres que, ay, qué buena persona? Fomentaste el canibalismo, fomentaste la meritocracia, fomentaste el aspiracionismo, para que tú ganaras. Promoviste que se acabara el estado de bienestar para que tú ganaras. Ajá. Has ido a juicio con empleados a los cuales les tienes que dar más dinero porque los despediste y les das una bicoca. Eso es buena persona. No, no, no. Los empresarios, ya hablo de los grandotes, no se hicieron malos porque el gobierno saliera a decirlo. Se hicieron malos ellos mismos. Ajá. Por el despojo, el desplazamiento, el extractivismo, la expoliación, el robo que le han hecho a la ciudadanía, el abuso que han hecho con los ciudadanos y con la clase trabajadora. Y no se trata de verlos como los enemigos, pero sí se trata de desmontar esa idea que se quiere mantener o se quiere perpetuar de que el empresario es el gran salvador de este planeta y de este país, cuando, perdón, nos ha pasado a joder directamente en muchos sentidos. Ahora resulta que Germán Larrea, ¿qué es? ¿El zar del bienestar? Uh-huh. ¿O Ricardo Salinas Pliego es el zar de los derechos laborales? ¿O Emilio Azcárraga es el zar de la libertad? ¿O Carlos Slim es el zar de la justicia? Por favor. Y ni hablemos de los Beckman, ni de los Bayeres, de los Serviche. Ajá.
Hablemos en ese sentido, sean honestos. Dejemos de mitificar a empresarios que vienen y te dicen, yo te di trabajo. No, maestro, el trabajo lo puse yo. Tú viste una fuente de empleo. Y tú ganas gracias a que yo trabajo. Ujú. Así de sencillo. Es una lucha de clases. Y en esa lucha ellos manipulan, te arrebatan tu identidad, te hacen que quieras ser como ellos. Ajá. Lo que no te dicen es que jamás vas a ser como ellos porque ellos van a impedir que lo seas. Pero te van a manejar como títere. Para que tú te pelees con los de tu propia clase y no haya colectivismo, no haya conjunción, no haya un grupo homogéneo que exija mejoras a su calidad de vida. De eso se trata la estrategia siempre de los empresarios. ¿Eso los hace malos? Sí. ¿Los hace perversos? Sí. Por supuesto que sí. Ahora que el sistema los obliga o los lleva, son decisiones propias. Hay empresarios que a lo mejor no crecen tanto, pero tienen bien a sus empleados. Hay empresarios de clase media, incluso micro, pequeños empresarios, medianos empresarios, que no crecen tanto por tener bien a sus trabajadores, por respetar a sus trabajadores, por cuidar a sus trabajadores, por estar preocupados con sus trabajadores, que aguantaron pandemia para no correr gente. Y en cambio la REA corrió a medio Cinemex. ¿Y cuántos de estos empresarios no hicieron recortes en plena pandemia? Porque sus números no salían. Y en cambio pequeños negocios ahí estuvieron hasta el final aguantando vara. Entonces sí hay buenos empresarios, pero no los que dice este señor Salinas Jr. Él se refiere a los grandotes como yo. Y los grandotes, perdón, en el terreno económico no son buenas personas. Son abusivos. Ya no sé si en el terreno personal, no lo sé. Nunca los he tratado como amigos, ni de una fiesta de ellos, ni nada por el estilo. Ujú. Pero no puedes pensar que eres una buena persona cuando utilizas un sistema para explotar a otro. Entonces, en términos generales, yo diría que no son buenas personas. Así de sencillo. Buenas personas no son. Porque están anteponiendo siempre su ganancia a costa de los demás. Entonces, esto que es este joven, sobrino de Salinas Pliego, de que hay, ¿no? Los malos, nos hicieron malos el gobierno de López Obrador. No, ya eran. Es como aquel que dice, la polarización la hizo López Obrador. No, ya existía, es una polarización social y económica. ¿Hasta cuándo vamos a entender? ¿Y quién la provocó? ¿Quién la provocó? Uh-huh. Entonces, que el presidente la saque, que el presidente lo evidenciara, eso es otra cosa. Que eso no les gustó, es otra cosa. ¿O no? Y de ahí paso, en recorto con el tema de la censura otra vez, Adela Micha, con ese editorial que dice, ¿no? Por fin, ¿cómo dice? Espérame tantito. Espérame, dice algo así como que usted es la dueña de la verdad, señora presidenta. No, a ver, es que esa es la manipulación. Adela Micha dice, usted es la dueña de la verdad. Adela Micha trabajó durante años en una empresa que moldeó la forma de pensar de este país, que manipuló la verdad, que trabajó siempre para el poder, que siempre estuvo a favor de los poderosos, que nunca le interesó en realidad las audiencias, que las audiencias simplemente eran clientes cautivos. Eso fue Televisa durante años. Y Adela fue parte fundamental de ese discurso. Fue parte determinante en la construcción de muchas narrativas que fueron en contra del pueblo y a favor precisamente de la gente de poder. Tanto empresarios como políticos, como, ajá, como políticos, empresarios, ajá, particularmente, y en contra de la población. Eso es un hecho. Ahora con ella dice, usted, dueño de la verdad, replica un discurso marcado por un personaje con el cual ella tiene una cercana relación, que es Salinas Pliego, y al que no se atrevió a cuestionar cuando hizo comentarios misóginos, que enfrente de ella mintió en el aspecto económico, que no se atrevió a cuestionarlo con propuestas verdaderamente absurdas en torno incluso a quitar impuestos, poner impuestos, cambiarle por acá y que él no pague impuestos nunca. No se atrevió ni siquiera a cuestionarlo. Eso es a lo que me refiero. Tú no puedes aparentar ser neutral cuando tienes un vínculo ideológico, financiero, con un personaje como Salinas Pliego. Eres de ultraderecha y desde la ultraderecha estás diciendo tu postura.
Y lo que dice Adela en su editorial es una falsedad. No está definiéndolo el gobierno, porque tú estás eligiendo al defensor de audiencias como empresa. Pero si tú insistes y el defensor de audiencias que tú elegiste te dice, oye, te estás equivocando, claro que el Estado tiene que participar y no está definiendo. Es el defensor de audiencias el que está diciendo, oye, esta empresa está mintiendo. Si tú no estás mintiendo, a ver, aquí están mis pruebas. Comisión reguladora, aquí están mis pruebas. Que la comisión reguladora dice, no, sí estás mintiendo, ahí va mi pantallazo, aquí está mi prueba, tal, 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 ya demostré que no mentí. No son hermanitas de la caridad que estén sin brazos, sin piernas y el gobierno llegue y se los quite todo, eso no es cierto. Tienen pantallas, tienen radio, tienen espectro, tienen alcance, en donde si el gobierno se quisiera pasar de vivo, puedes evidenciarlo. Entonces, eso es una mentira también. Y no es una cuestión de ser dueños o no dueños de la verdad, es cuestión de decir la verdad. O por lo menos aclarar que es tu opinión con base en una ideología que tú tienes. Hacer una editorial es la opinión de Adela sobre el tema, y eso es muy válido, es opinión y muy válida. Pero obviamente al discutirla te das cuenta que hay una interpretación totalmente sesgada de un tema. ¿Por qué? Porque defiende sus propios intereses. Ayer lo decíamos, hay cosas que mejorar, que se discuta con gente como Ricardo Valderas, Gabriel, Sosa, Plata y demás. Ajá. Gente que está metida en telecomunicaciones de hace años y que sabe del tema del derecho a las audiencias. Y que son críticos de los gobiernos, no son partidistas. Ujú. Y que pueden enriquecer esta discusión, pero no aquellos que lo que no quieren es que se cambie nada. Y de ahí voy con el tema que me han pedido y que vamos a entrevistar al ratito a una persona de este despojo de viviendas que está estado llevando. Mire, lamentablemente el despojo de vivienda en la Ciudad de México y en el Estado de México, aquí hemos hecho varios trabajos y hemos platicado. Es una práctica lamentable que viene de las propias autoridades, perdón. Viene de fiscalías, viene de MPs, viene de notarios, o sea, que están a su vez amalgamados con grupos porriles, con policías, ajá, que son los que operan muchas veces las formas. Le he platicado anécdotas que me ha tocado ver de cerca. Un edificio cuyo dueño sube las rentas, la gente no quiere pagar ese incremento, se juntan con grupos supuestamente políticos de vivienda, de repente esos grupos se hacen a un lado, entra la Unión Tepito saca todos los departamentos y después ese edificio sirve precisamente para las actividades del cártel. Cuando llega la autoridad supuestamente a limpiarlo, venden el edificio y se levanta un edificio en una zona carísima de la Condesa y quien gana es el sector inmobiliario. Un caso de una mujer en su casa, ajá, que un buen día oye ruidos en la noche, una señora de tercera edad, baja a ver, no hay nadie, se regresa, al otro día sale a su mercado, su mandado, regresa, ya le cambiaron las chapas, con esa velocidad, así, le cambian las chapas, ajá, ya elaboraron un documento externo, se llevaron sus documentos que ella mantenía como propietaria del lugar, y entonces la presentan como que ella ya es la que está ahí, este, ¿cómo se llama? Metiéndose a la casa y se la despojan. Y en lo que ella va a la fiscalía y la fiscalía investiga, estos ya vendieron la casa. Ajá. Y entonces hay otro engañado que compra una casa pensando que está tratando con una persona que es la dueña, que tiene los papeles, que van los notarios y después todo el mundo se hace ojo de hormiga. Ujú. O sea, es un asunto ahí muy, muy fuerte. Y es una práctica que tristemente está presente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y en donde, como le digo, desde actividades de despojo de crimen organizado hasta actividades de despojo para ganar el sector inmobiliario. Y todo va de la mano. Ajá. Todo esto va de la mano. No van separados. Hoy se dio a conocer que cayeron dos mujeres por despojo en la colonia del Valle. Una era mediadora en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se trata de Virginia N. y Diana N., quienes el pasado 21 de julio habrían entrado en la cerrada de Matías Romero número 18 y ocupado la propiedad sin el consentimiento de la parte denunciante. Esta señora Virginia es la que se había hecho famosa en redes sociales, ¿no? Y que de manera incluso hasta burlona, cuando los verdaderos propietarios aparecieron, aparecieron y fueron a reclamarle que qué se hacía ahí, la señora se estaba burlando, ajá, se estaba literalmente burlando de los propietarios. Una persona que es lo que le digo, es mediadora, mediadora.
vinculada al despojo aquí en la alcaldía Benito Juárez. Ajá. Una persona que incluso presumía viajes por Europa. Pero obviamente ella no trabaja sola, o sea, a ella la protegen. Y la propia Fiscalía de la Ciudad de México tiene que investigar dentro de sus paredes quién protege a esta señora Virginia. ¿Quién protege a esta señora Virginia en la alcaldía Benito Juárez, que es panista, que es donde está el cártel inmobiliario, la sede del cártel inmobiliario? Uh-huh. ¿Quién la protege? ¿Quiénes son los notarios que juegan con ella? Ajá. Así de sencillo. No es solamente ella, ella se volvió mediática. Pero esto no para el problema. Esto no lo va a parar. Ajá. O sea, es como ella, hay otros que la van a sustituir. El punto es llegar hasta arriba. Y ese arriba son funcionarios, insisto. Alcaldes. Ajá. Gente de las alcaldías. Benito Juárez es una demarcación en donde el cártel inmobiliario panista ha hecho de las suyas de las formas más ruines, más criminales, más delictivas. Y por eso es algo que se tiene que investigar más allá de solamente este par de mujeres. No es que se les ocurrió meterse como yo soy de la fiscalía, me voy a meter. Ajá. No, es el punta de la punta del iceberg. Es una persona que hay mucho más abajo de ella. Mucho más. Y son muchos casos de gente que ve cómo se meten hasta grupos de choque. eh, 10, 12 personas se meten a la casa, sacan a los propietarios. Una señora la sacaron con todo y mascotas. O sea, son prácticas que se dan en esta ciudad y en las del Estado de México. Y son prácticas, insisto, de grupos criminales, no de dos o tres personas, de toda una estructura como tal. Qué bueno que ya fue detenida esta señora, qué bueno que ya fue señalada, ajá, qué buena que ya mandó el mensaje de que no van a permitir el despojo, pero no hay que limitarnos. Y no hay que limitarnos sinceramente porque es fundamental, es determinante detener este ilícito. Ajá. Porque es un asunto ya que aparte, ojo, cuando se aseguran los inmuebles, ¿no? Que fueron despojados, hay que cuidarlos en muchos sentidos, ajá. Porque de repente también adentro, ya se quedan calladitos, dejan pasar y ¡pum! De repente se venden y dejan fuera a los propietarios, insisto, a los verdaderos propietarios. Y eso es un punto clave, se asegura, se investiga, está muy bien, pero que se dé respuesta y razón a los dueños originales, a los propietarios originales. Y que se combate estas mafias. Porque estas mafias de verdad, insisto, no son de ahora, no, no son de ahora, vienen de hace tiempo, sí. Uh-huh. Eso es un hecho. Pero se les tiene que combatir con mayor fuerza. Escuchaba ayer a César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, señalar que no es que haya crecido el despojo en la ciudad. Hay que atacarlo, y hay que evaporarlo, y hay que minimizarlo, hay que debilitarlo. Qué bueno que no crezca según los datos oficiales, pero hay que debilitarlo, porque en el nivel que está es muy peligroso y es una práctica que no tiene por qué padecer una persona, y menos las personas de la tercera edad, que son las que principalmente se meten ahí con ellas. Qué bueno que no crezca, pero aún así está alto y hay que ir por ellos. Con un caso que se llevara a cabo, uno solo, ya es inadmisible, porque es un delito, insisto, que junto con el narcomenudeo, junto con la extorsión, le pegan directamente a gente trabajadora, a gente que ha luchado por tener su patrimonio, y el maltrato y la agresión es brutal, y es un delito que muestra la podredumbre de autoridades involucradas. No es solamente la Choquiza o se me escapó el otro nombre, el otro grupo que anda por ahí en el Estado de México, ajá, que luego también andan de este lado de la Ciudad de México, porque no nada más es Benito Juárez, en Benito Juárez están los panistas y bueno, ya han demostrado plenamente, ¿no? Y ahí es donde tenían que investigar, ¿eh? Esa mata de los panistas, cómo opera. Uh-huh. Pero también se está dando en otros lados, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, lugares donde la gente lo ha denunciado y donde vemos a grupos delictivos involucrados directamente en eso, protegidos por fiscalías, ajá, por alcaldías. Pulgares arriba. Dejen su comentario, su punto de vista, y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer, y nos vemos a las 3:30
de la tarde y vamos a tener una entrevista, por lo menos una, a las 4:45 para hablar sobre este tema del despojo y vamos a seguirle dando, por supuesto, con más, ya sabe. Gracias.